Bueno, yo me llamo Danae Cortés, ahora mismo soy coach y facilitadora de liderazgo, podríamos decir, y acompaño a ejecutivos y a empresas. Yo le digo muchas veces a mis hijas que ayuda a los jefes a ser mejores jefes, porque la mayoría de las personas no deja de trabajar porque no le gusta el trabajo, deja de trabajar por la persona que les lidera. Y creo que esa es mi contribución en el mundo. Antes de eso, pues trabajé en una multinacional muchísimos años, yo soy ingeniera de telecomunicación y ya está, y ahora lo que me dedico es a trabajar con gente, que es lo que de verdad me gusta. Y vamos a empezar por algo que debería ser tan simple, ¿no? Pero que es tan abstracto y que a la gente le cuesta mucho, que es ¿qué es liderar? Tú has dicho ayudar a los líderes o a los jefes a liderar, ¿no? Pero ¿qué es liderar para ti, Danae? Pues para mí liderar es una mezcla entre la relación y la tarea. Es decir, ¿Vale? trabajamos con gente y esa quizás sea la parte más importante, y además hay que hacer cosas. Así que si quieres que te lo resuma mucho, es cómo hago lo que necesito hacer con la gente con la que necesito hacerlo, de una manera que además sea sostenible para todos y que nos permita a todos estar bien y crecer. Porque en el fondo las circunstancias que nos rodean, los contextos, son solo eso, circunstancias, y muchas veces no las podemos cambiar. Lo que realmente importa es cómo las enfrentamos para conseguir lo que queremos. Por eso digo muchas veces que no hay maneras buenas o malas de liderar. Hay formas que te acercan a lo que quieres conseguir y otras que te alejan de lo que quieres conseguir. Y desde ese punto de vista se encuentran un montón de oportunidades para desarrollarse y crecer. Así que ese sería mi resumen. Y después de analizar, ¿no? Tú llevas bastantes años en el mercado laboral, ahora has trabajado, como estás diciendo, de coach con muchísimas personas distintas. ¿Hay algún factor que normalmente las personas que no saben liderar tienen, comparten? Es decir, Las que no. las que no. Las Eh, que no. pues a ver, lo del no saber liderar es un poco... hay que reformularlo, yo creo. Porque no saber liderar, desde mi punto de vista, es quizás conseguir los objetivos que quieres de una forma que no sea sostenible, o quizás a costa de la gente que trabaja contigo. Vale. ¿Vale? Porque hay gente que es muy efectiva y que le pasa lo que voy a decir que les pasa a esas personas que no saben liderar, ¿no? Básicamente la diferencia es cómo de dispuesto o de dispuesta estés a pensar que no lo sabes todo, que no tienes todas las respuestas, que quizás tú no eres quien va a resolver el problema. Yo creo que los grandes líderes, la diferencia fundamental con el resto de las personas es que se rodean de la gente necesaria, y no es que tengan las respuestas, es que saben hacer las preguntas adecuadas. Vale. Y esa es la diferencia fundamental. Y dejando un poco, ¿no?, atrás el ego, bueno, yo creo que has entrado en cómo él quiere rodearse de los mejores y estar dispuesto a aprender también, ¿no? Claro, es una cuestión de tener la mente abierta. Si consideramos que ahora mismo el mundo es un sitio muy complejo, ¿verdad? Sí. No nos tenemos que ir muy lejos, quizás a la pandemia, ¿no? Donde si ahora yo te pregunto 5 años después, ¿cuáles fueron las causas últimas de la pandemia? ¿Alguien lo sabe? Con certeza no. Pero voy más allá. ¿Y si te pregunto por las consecuencias? Tampoco, porque las estamos viviendo y estamos descubriendo cosas nuevas todos los días. Entonces, el ir con una mentalidad de yo lo sé todo, yo sé cuál es la solución a este problema, no necesito de nadie o soy yo la que tengo que resolverlo, es muy limitado, porque ya eso no es cierto. No, nadie va a resolver el problema, porque el mundo es tan complejo que en nuestra cabeza no da, y además es que no tenemos acceso a toda la información que necesitaríamos. Así que los líderes, los grandes líderes de este tiempo en el que estamos viviendo, que es tan complejo y tan incierto, ¿no? El famoso mundo VUCA, del que probablemente muchos habréis oído hablar, es más una cuestión
no de rodearse de los mejores, quizás, porque mejor otra vez es mejor en qué, Claro. ¿no? Es quizás rodearte de gente que piense muy distinto a ti, que tenga una experiencia que también sea distinta, cuyas suposiciones, creencias, valores sean distintos, de tal manera que haciendo las preguntas adecuadas se pueda enfrentar el problema desde un sitio que a lo mejor a ti ni se te hubiera ocurrido. Esa es el diferencial, vamos a decirlo así, entre los grandes líderes de hoy y la gente, bueno, pues que está intentando navegar este contexto tan complejo, probablemente con mucho menos éxito, ¿no? Claro. ¿Y cómo haces para unir a gente tan distinta, con valores, o al final cada uno es de su padre y de su madre, ¿no? Que es la típica expresión que se utiliza aquí? Y te digo porque es algo que yo he vivido. Es decir, al final nosotros hemos tenido equipos en algunas ocasiones que eran muy parecidos y era muy difícil hacer que eso funcionase. Y luego, sin embargo, un poco lo que tú estabas diciendo, ¿no? Juntando gente que tienen pensamientos completamente distintos, formas de actuar distintas, parece que va mejor. Pero ¿cuál crees que es, o tú tienes alguna técnica para hacer que esa gente con opiniones tan distintas, con valores un poco distintos, aunque realmente suelen estar unidos en un punto en común, cómo les haces funcionar de una manera efectiva? Pues la pregunta es ancha y profunda, vamos a decirlo así. A ver, la receta es igual porque en ningún grupo hay homogeneidad. Yo cuando suelo contar el tema de la diversidad en mis clases, siempre hablo de que hay una diversidad que se ve, ¿no? Pues tú eres un hombre y una mujer, esto es una diversidad que se ve, o tú tienes una edad y otra, es una diversidad que se ve. Pero la diversidad que importa no es la que se ve necesariamente. La diversidad que importa está mucho más dentro, está pues en nuestro juego de valores, en las suposiciones básicas que tenemos, ¿no? Lo que creemos que es verdad. Por ejemplo, hay una suposición básica que operan muchas personas y es que la familia es lo más importante. Pero vale, eso es una suposición básica. El tema está en que esas creencias y suposiciones básicas determinan nuestra manera de pensar y nuestros comportamientos. Ese juego entre valores y creencias es lo que trae la mayor fuente de diversidad. Con lo cual, alguien que sea, yo que sé, artista o un ingeniero que a priori puedes decir, es que estos no se van a entender en la vida, ¿no? Porque son tan distintos, pues a lo mejor se entienden mucho mejor que dos abogados, porque claro, están en otros sitios. Dicho lo cual, la receta para que un grupo diverso, y todos los grupos son diversos, aunque a veces parezca que no lo son, ¿no? Hay gente que dice, no, yo voy a cogerlos a todos como yo porque es más fácil. Bueno, vamos a ver si consigues cogerlos a todos como tú, ¿no? La receta es la misma. Primero, hay que crear una cosa que se llama seguridad psicológica, de la que no sé si habéis oído hablar alguna vez. Poco. La seguridad psicológica es el crear un contexto donde todo el mundo pueda decir lo que quiere decir, pensar lo que quiere pensar y hacer lo que quiere hacer sin temor a las consecuencias. Vale. ¿Vale? ¿Qué son consecuencias? Cualquier cosa. Desde que me pongas los ojos en blanco y me digas, hombre, eso es una tontería o no tienes nada de razón, hasta que me eches. Estoy obviamente hablando en entornos laborales, ¿no? ¿Qué pasa cuando creamos un contexto donde hay seguridad psicológica? Que las diferentes perspectivas pueden salir. Y eso es lo interesante, porque lo que queremos es traernos el valor de la diversidad. El valor de la diversidad no lo hace no si tengo hombres, mujeres, jóvenes y mayores, o gente asiática, europea y latinoamericana. No, diversidad ha habido siempre. El quid de la cuestión es cómo incluyes esa diversidad en los procesos de toma de decisiones y en los procesos de discusión de los temas. Claro. Y para eso la gente se tiene que atrever a compartir. A compartir. Y para eso necesitas, lo primero, seguridad psicológica. Esto es una de las cosas básicas. De esto se habla muy poco en los equipos de trabajo, pero es el pilar fundamental. Sin seguridad psicológica no podemos trabajar juntos. Si tú te estás equivocando, o yo creo que te estás equivocando, y tú, que eres mi jefe,
no has creado las condiciones para que yo te pueda decir, perdóname, lo estoy viendo así. Puede ser quizás que... Y tu reacción es, ¿pero qué dices? Yo ya lo he hecho muchas veces. La siguiente vez, ¿qué me va a pasar? Que no lo vas a querer compartir. Lógico. Y nos lo vamos a perder los dos. Entonces, lo primero es crear las condiciones de seguridad psicológica. Lo segundo, que es una cosa que a mí me gusta hacer con los equipos, es crear como las reglas básicas del juego, ¿no? Vale. Cosas como se pueden criticar las ideas pero no las personas, ¿no? Nos comprometemos a pedir lo que necesitamos en cada momento, nos hablamos desde cierto sitio y no desde cierto otro. Es decir, cuando estableces las reglas básicas del juego en un equipo, la gente sabe a qué atenerse. Y eso es muy importante porque indirectamente contribuye a la seguridad psicológica, pero además disminuye el miedo. Es decir, me atrevo a decirte, oye Adrián, puedes estar equivocado. Porque ya saben entre qué pueden jugar. Claro, y aquí nos podemos decir cuando no nos gustan las cosas. Por ejemplo. Y entonces, digamos que creamos un espacio donde poner en juego toda la diversidad, que en el fondo es lo que necesitamos para resolver los problemas hoy. El aunar diferentes perspectivas que permitan encontrar una solución que probablemente no está ni en lo que tú pensabas ni en lo que yo pensabas, y explorar otras cosas, porque esa es la clave, ¿no? El crear la circunstancia adecuada como para explorar distintas oportunidades y ahora eso sí, una vez tomada la decisión, ¿no? Es lo que en los entornos anglosajones llaman disagree and commit. Vale, no estábamos de acuerdo, pero una vez tomada la decisión, todos estamos juntos en ella. Y para mí esa es la receta. Y hay muchas veces que tú crees que realmente, o yo creo que esto pasa mucho y lo habrás visto sobre todo, yo lo he visto, entonces, y habrás visto muchos más casos que yo, como en España, o la tendencia que hay en España, sobre todo en pymes o en empresas más tradicionales, ¿no? Es a, esto se hace así porque siempre se ha hecho así. No sé si me entiendes. Esto supone un problema. Muy grande. Supone un problema muy grande porque... Claro, esto se hace así porque siempre lo hemos hecho así, funcionaba quizás en un contexto donde había muchos menos cambios. Y menos información también. Y menos información. Pero sobre todo había muchos menos cambios. Un ejemplo que pasó hace relativamente poco. Un barco se queda parado en el estrecho de Suez. ¿Y qué pasa? Que de repente el transporte marítimo mundial colapsa. Ya hay empresas que no reciben suministros, hay empresas, por lo tanto, que no pueden, ¿no? Ejecutar los proyectos que tenían con sus clientes. Tú en tu casa dejaste de recibir los paquetes de Amazon, que a lo mejor era una tontería que te habías comprado, o a lo mejor no. Pero estamos en un contexto que es muy global, con mucha complejidad y mucha incertidumbre, con lo cual, el pensamiento de vamos a hacer las cosas igual porque siempre nos ha funcionado, nos lleva a reaccionar continuamente, a apagar fuegos, porque lo hago igual y cuando veo que no funciona, entonces ¿qué hago? Pues no sé, ¿no? Sí, funciona así. Claro, eso no es demasiado efectivo en el mundo de hoy. No voy a decir ni bueno ni malo, como verás, ¿no? Sino simplemente efectivo. Entonces, es un poco el pensamiento que te decía al principio. Cuando creo que sé todas las respuestas, que sé cómo resolver el problema, porque es que ya lo he resuelto antes. El pensamiento es cerrado. Como ya lo he resuelto antes así, entonces me va a funcionar en el futuro. ¿Qué seguridad tienes de eso? Porque lo fácil es que no te funcione o que no sea la mejor manera de hacerlo. Esto es como cuando como somos chiquititos y aprendemos y nos empezamos a querer mover, ¿no? Estoy convencida de que todos hemos gateado en algún momento de nuestra vida, ¿no? Y gatear funciona, ¿verdad que sí? Sí. Claro, funciona, te traslada. El tema es que cuando descubres que si te pones sobre tus dos pies vas más rápido, dejas de gatear. ¿Sí? Porque descubres. Porque descubres que hay otra forma mejor de hacer las cosas. Esto es un poco lo mismo. Si gateo porque siempre he gateado, te quedas estancado. Te estancas y
dejas de poder descubrir que andando quizás vayas más rápido. Y a la vez, eso no quiere decir que si se te cae un boli debajo de la mesa, no puedas gatear para cogerlo. Claro. Pero quizás no sea la mejor opción que tienes ahora. Entonces, cuando en una empresa hay un pensamiento de siempre hemos hecho las cosas así, en el mundo en el que vivimos hoy es limitante, quizás, aparte de limitante, no demasiado efectivo. Sí, te lo decía, y justo quería entrar en ese tema porque lo veo mucho y pensaba que iba a cambiar y creo que hay muchas veces que incluso va a peor. Justo lo que estábamos hablando, ¿no? Y muchas ocasiones es por lo que estás diciendo, es tirando a la psicología por este lado del líder, ¿no? Es decir, ¿por qué los líderes, incluso muchas veces sabiendo que el camino que están cogiendo no es el correcto, siguen en esa línea? ¿Tú por qué lo piensas? A ver, es que ahí hay varias suposiciones que estás haciendo. Perdóname. Sí. ¿Crees que si la gente de verdad supiera que ese camino no es el más adecuado, seguiría por él? Normalmente lo que pasa es que no lo sabe. Antes de ir a ese tema, quizás sería interesante que te contara una cosa. Mira, nuestro cerebro no es capaz de distinguir de los miedos imaginarios de los reales. No somos capaces. Es decir, hace 30.000 años, cuando empezamos a hacer Sapiens Sapiens, ¿verdad? Pues y estábamos en la jungla, pasaban cosas de verdad. Venía un bicho y te podía comer. En fin, pasaban cosas de verdad, ¿no? Y entonces nuestro cerebro tiene una parte que es el centro del control emocional y el del control del miedo, que forma parte de nuestro cerebro más primitivo y que no ha evolucionado nada en esos 30.000 años, ¿vale? Entonces, cuando esa parte del cerebro, antes, que eran miedos reales, ¿no? Viene un bicho y me come, es una cosa real, esa parte del cerebro inhibe nuestro córtex prefrontal. Eso quiere decir que básicamente dejamos de pensar y nos metemos en el modo automático, ¿vale? Vale. Ahora seguimos teniendo miedo, pero claro, ya no tenemos miedo a un animal que nos puede comer porque normalmente ya eso no pasa. Pero cuando nos sentimos amenazados, y esa amenaza puede ser una crisis en la empresa, esa amenaza puede ser que mi jefe me diga que es que no lo he hecho bien y me juegue mi puesto de trabajo, nuestro cerebro funciona exactamente igual. Es decir, dejamos de pensar y nos vamos al automático. Ese automático es la famosa respuesta, el fight or flight, que eso seguro que lo has oído nombrar alguna vez, Sí. ¿vale? A un líder le pasa lo mismo. No voy a arriesgarme a hacer algo distinto porque esto siempre me ha funcionado y me quedo ahí. ¿Por qué me quedo ahí? Porque eso me da certidumbre. Y estás en automático entonces. Y estás en automático. Vale. Estás en automático. La gente no se levanta por la mañana y dice, venga, que lo voy a hacer mal. Alguien habrá que sí, y venga a la oficina a fastidiar al de enfrente, pero no es lo normal. Normalmente cuando reaccionamos de determinada manera es porque no lo podemos hacer mejor en ese momento. Y porque además no somos conscientes de esto que te acabo de contar. ¿Vale? Cuando nos metemos ahí, y que por cierto estamos programados para meternos ahí, porque hace 30.000 años el que se arriesgaba no sobrevivía. Yo siempre digo lo mismo, somos los hijos de los cobardes de hace 30.000 años, claro, de los que sobrevivieron. Entonces estamos programados para detectar posibles amenazas, posibles miedos, y nuestro cerebro está programado para reaccionar. Entonces, la gente que lo hace así normalmente es porque no tiene la conciencia de lo que les está pasando. Claro, no somos capaces a lo mejor de pararnos, ¿no?, en el mundo que vivimos y decir... Espera. Claro, ¿qué me está pasando? Tengo miedo. ¿Cómo quiero reaccionar a esto? ¿Cómo paro a la amígdala que me acaba de secuestrar? ¿Cómo me devuelvo las funciones cognitivas que necesito para poder pensar y solucionar este problema? Porque además esto nos pasa en las crisis. Las crisis son inciertas, ¿no?
Y eso me da miedo. Es decir, cuando más necesitaría mi capacidad racional es cuando menos la tengo. Entonces, trabajando en esa toma de conciencia se puede parar el proceso y recuperar la capacidad racional que me permita afrontar lo que me pasa de otra forma. ¿Y tú conoces alguna técnica o enseñas alguna técnica específica para volver, es decir, yo lo llamo volver a tierra, ¿no? Pero, es decir, porque me lo enseñó una persona, pero realmente decir, voy a parar, voy a analizar qué estoy haciendo, a ver cómo lo estoy haciendo. ¿Hay algo que pueda ayudar a la gente? Mira, lo primero es la toma de conciencia. ¿Vale? ¿Cuántas veces nos metemos en ese automático y pensamos que es que estamos estupendos y que lo tenemos todo controlado? Yo creo que en el día muchísimas veces incluso. Muchísimas veces, ¿no? Entonces, en el fondo, no, estoy bien, no es para tanto, no, estás muerto de miedo, esto te produce mucha incertidumbre. No me interpretes mal, cuando digo miedo, puede ser imaginario. Es una cuestión, no es que mi jefe hoy no me ha saludado. Ya. Y de repente la cosa se dispara, ¿no? Y nos ponemos en lo peor que nos puede pasar y eso es como una espiral, es un círculo vicioso y ya, ¿dónde nos metemos? En el hoyo. Entonces ya no somos capaces de tener ningún pensamiento creativo, de resolver los problemas, incluso de tomarnos las cosas, de relativizar. No somos capaces porque nuestro cerebro nos tiene, esta parte del cerebro nos tiene absolutamente cogidos, Claro. nos ha secuestrado. Entonces, lo primero es la toma de conciencia. Oye, estoy aquí. Venga, vale, pues ya está. Simplemente esa toma de conciencia ya es un cambio, porque a lo mejor dices, pues mira, le mataría, pero me voy a ir a dar una vuelta. Y sigo aquí, sigo metida en el hoyo, pero no vamos a tener la conversación ahora que quizás no sea buena para ninguno de los dos. Y luego hay una técnica de, vamos a decir, evaluación emocional, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo? Normalmente no nos educan para estar en contacto con las emociones porque eso es como, uy, ¿cómo voy a reconocerme que estoy frustrada o que estoy enfadada o que estoy triste o que... ¿no? Sí. No, yo me pongo mi traje de profesional y aquí en la oficina no me pasa nada, pero que yo sepa, si nos pasa, nos pasa lo mismo que nos pasaba o que nos ha pasado porque hemos tenido una interacción con una persona que no nos ha gustado, ¿no? Entonces, esa evaluación emocional es muy importante, el saber dónde estamos. Estoy enfadada. Vale, ¿qué quiero hacer con ese enfado? Y muchas veces no puedo hacer nada porque estoy tan enfadada que es que mi cerebro se ha disparado y entonces voy a atacarte, pero si sé que estoy enfadada, lo paro. Entonces, la toma de conciencia y la evaluación emocional es muy importante. Y luego, el ser capaces de devolvernos la capacidad de pensar. Si hemos tenido una reunión, Adrián, que no ha ido bien, ¿no? Y tú eres mi jefe y me has dicho algo, es que esto no lo has entregado a tiempo, tenemos que darle esto al cliente, o no sé, y a mí me ha sentado mal porque llevo una semana trabajando de sol a sol y no ha dependido de mí y la cosa se ha liado, que esto pasa mucho, ¿no? Sí. Y en esa reunión yo simplemente me quedo enfadada. ¿Cómo he contribuido yo a que la reunión no vaya bien? Esa toma de responsabilidad, hacernos esa pregunta, por ejemplo, nos devuelve la capacidad cognitiva, porque nos separa de la emoción. Otra pregunta que funciona. ¿Cuál es tu intención al decirme esto? Porque tú puedes estar en un hoyo igual que el mío, que estás enfadado, piensas que soy una inútil, tienes un montón de creencias sobre mí, te las has traído todas a nuestra reunión, Claro. en vez de gestionarte. ¿Vale? Pero así ha pasado. A la vez, cuando le decimos algo a alguien, suele tener una intención positiva. En este caso puede ser, por ejemplo, que queremos darle el mejor servicio al cliente. Entonces, haciéndonos este tipo de preguntas, tomando responsabilidad en lo que nos está pasando, somos capaces de responder, que no reaccionar, desde otro sitio. Me llama mucho la atención, ¿no? Porque tú cuando entras a la universidad o cuando pasas por todas tus etapas formativas, se habla de muchas cosas.
Pero al final, y el tema principal de hoy es, más que el liderazgo, yo diría que es saber comprender cuáles son las necesidades, ¿no? Que lo has mencionado un poco al principio, tanto tuyas como de los demás. Porque si no, no vas a poder interactuar. Yo creo que la única vez que a mí me han cogido una institución formativa y me han dicho esto fue literalmente el otro día, una clase de marketing, y dicen, ¿de qué va el marketing? Y decía uno de mis compañeros, de vender. Dice, no. Dice, va de entender, y el profesor decía, va de entender a humanos. Al igual que una gestión de equipo, ¿no? Y al igual que humano, tanto que es la persona que tú intentas liderar, eres tú. Entonces, ahí vamos a otro punto, que es, ¿el líder o un líder nace? ¿O tú te vas haciendo líder a través de esas experiencias, a través de esas preguntas, a través de saber relativizar? ¿Cómo funciona ese proceso? ¿Tú qué piensas, Danae? La primera pregunta que les hago a mis alumnos es, ¿quién de aquí es un líder? Y normalmente, bueno, dependiendo de la edad de mis alumnos, pero muy poca gente levanta la mano, salvo que sean gente de empresa y lideren equipos en cuyo caso todos levantan la mano, ¿vale? Vale. Y digo, ¿estáis seguros? Porque todos somos nuestros líderes, ¿no? Tú me contabas antes que estabas estudiando un máster, ¿no? Habrás tomado la decisión de estudiar ese máster. ¿Sí? Sí, ¿La has tomado tú? la he tomado yo. Claro, claro. Todos nos lideramos a nosotros mismos. Entonces, ¿el líder nace o se hace? Es que todos somos líderes. Otra cosa es que hayas podido o querido desarrollar cierto tipo de habilidades, cierto tipo de trabajo de desarrollo personal que te haga ser un líder más efectivo, que sea más sostenible, que ya no solo puedas liderar a otros mejor, sino que además puedas liderarte a ti mejor. Hace mucho tiempo, en las teorías del liderazgo clásicas, esto se empezó a estudiar a principios del siglo XX, decían que el líder nace, porque se consideraba solo la parte de liderar a otros. Claro. Y esas teorías, que están obsoletas y absolutamente desbancadas, pensaban que para liderar a otros había que tener de nacimiento una serie de habilidades o de características. La realidad es que todo el mundo puede liderar y de hecho todo el mundo debería aprender a liderarse y a liderar, porque liderar no es solo tener una posición jerárquica que te permita decirles a otros lo que tienen que hacer. Eso no es liderar. Las posiciones jerárquicas están muy bien, ¿no? Hay empresas que las necesitan, hay otras que menos, pero en eso no te convierte en un líder. Lo que te convierte en un líder, y yo estoy de acuerdo con tu profesor de marketing, es entenderte y gestionarte a ti, tus emociones, el crecer siempre para entender y crear las condiciones para que el resto de las personas puedan desarrollarse. Yo siempre digo, y la frase no es mía, pero me la he apropiado porque me gusta mucho, que un líder no es el que tiene seguidores. Un líder es el que hace otros líderes. El que empodera al final a otras personas, ¿no? También a desarrollarse. Correcto, sí, sí, sí. Y no se puede liderar si no te autolideras. Y por eso es tan importante conocerse. Volviendo al marco de inteligencia emocional de Goleman, él habla de estos 4 cuadrantes, ¿no? Primero uno que es personal, en el que habla de conocerse y gestionarse, para luego poder entender y desarrollar las habilidades de lo que él llama la inteligencia social, que hay ahí, pues va desde el liderazgo, la comunicación efectiva, la persuasión, todas estas cosas. Si no eres capaz de entenderte a ti, es muy difícil que puedas entender a otras personas. Esto de entender a otras personas se llama empatía. También muy abundante últimamente en el mundo actual. ¿Sabes qué pasa? Que muchas personas definen la empatía como la capacidad de ponerse en los zapatos del otro. A mí es una definición que no me gusta nada.
¿Vale? Primero, porque ¿qué es ponerse en los zapatos del otro? Vamos a pensarlo literalmente. Para tú ponerte en mis zapatos, ¿qué es lo primero que tendrías que hacer? Vivir lo que tú estás viviendo, ¿no? Antes de eso. Piénsalo literalmente. No sé, yo es que a mí me gusta irme a la complejidad más que a lo sencillo, pero... Pero sígueme el ejemplo, solo por no sé, porque... si es literalmente, no sé, ponerme en tus zapatos, ¿no? Claro, el problema para que tú te puedas poner en mis zapatos, primero tendrías que quitarte los tuyos. Claro. Y el problema de esto es que cuando hablamos de empatía, los zapatos son tus valores, tus creencias y tus suposiciones básicas. Básicamente no te puedes quitar tus zapatos para ponerte en los míos. Porque aunque te vengas a donde estoy yo, a mi contexto, vas a mirar mi contexto desde tus ojos. Es muy difícil que lo mires desde los míos, porque aunque estés en el mismo sitio, es como si ahora cambiáramos las posiciones, tú verías la parte de sala que veo yo y yo la tuya, pero lo verías desde tus valores, tus creencias y tus suposiciones básicas, con lo cual la percepción no sería igual. Así que básicamente es imposible ponerte en los zapatos de otra persona. Lo que significa la empatía es entender. Entender que a lo mejor tu jefe te ha dicho esto y tú reaccionarías de una manera y otra persona puede reaccionar de otra. Y tú a lo mejor te enfadas, pero yo me frustro. Y son emociones distintas que llevan a comportamientos distintos. El tema de la empatía es entender que la reacción emocional puede ser distinta y además creértela. Un ejemplo solo. ¿Cuántas veces alguien nos ha dicho, jo, pues es que me ha dicho esto y es que yo con esto no puedo tal porque me enfada? No es para tanto. ¿Qué le estamos diciendo? Que su problema no es nada. Claro, pero que no estamos entendiendo lo que le ha pasado, porque a nosotros no nos pasaría. La empatía no es tanto saber cómo estás, porque para eso te puedo preguntar, ¿vale? Es entender cómo estás. Y Claro. creérmelo, por cierto. Creérmelo. No, hombre, no, ¿cómo vas a estar así? Pues estoy así. A partir de que entendemos y nos lo creemos, nuestro conocimiento de la persona que tenemos enfrente es mucho mayor. Y desde ahí sí podemos crear las condiciones que esa persona necesita. A mí me dijeron una frase, hilando justo lo que habías dicho hace unos 4 años, que va justo sobre el entender, ¿no? Entender al otro, intentar... Ese concepto tú de empatía literalmente como lo acabas de describir. Y era, para ti no es un problema, ahora, o eso no es un problema, o esa circunstancia no la entiendes, porque a lo mejor tú ya has vivido esa circunstancia, ¿no? Y para tú dices, bueno, yo ahora estoy en otra circunstancia y para mí eso no es para tanto. Pero es la misma circunstancia que a ti en otro momento te hubiera supuesto ese problema, ¿no? No sé si me estás entendiendo lo que te quiero decir. Sí, te entiendo. El tema es, hayas vivido o no hayas vivido esa circunstancia, Que intentes entenderlo. el punto aquí es, entiendo que te está pasando algo y quiero averiguar qué es ese algo. Entender no es compartir. No es compartir. Frente a la misma circunstancia, a mí me puede pasar una cosa distinta. Vale. Entender es entender. ¿Dónde estás tú? ¿Qué necesitas? ¿Cuál es tu estado emocional? ¿Cómo puedo acompañarte? Porque además hay una cosa cuando hablamos de liderazgo que es muy importante, que es la combinación entre reto y apoyo. Las personas necesitamos de las dos cosas. Y esto forma parte de crear las condiciones de contexto que permitan a otros crecer. Entendiéndote, yo puedo hacer el equilibrio adecuado entre cuánto te apoyo para que crezcas y cuánto te reto para que crezcas. Y crear las mejores condiciones, pero para eso tengo que entender dónde estás tú. No solo en el desarrollo de habilidades, sino también emocionalmente. Claro. Yo muchas veces les digo a mis clientes que a la gente se la tiene que encontrar donde está, no donde nos gustaría que estuviera. Esto también se lo digo mucho a mis alumnos. Yo me gustaría que todos hubieran entendido la clase anterior a la primera o que hicieran determinada cosa. Y no es así. Entonces, en el momento en el que tú
te olvidas de ti, de tu ego, de tus expectativas, de donde quieres que la gente esté, y les miras y les ves para entenderles, eso lo cambia todo. Porque de repente te pones a su servicio, que es de lo que va el liderazgo en el fondo, ¿no? Esto no va de ser el faro que da luz y que es el que brilla en la oscuridad. Esto va de iluminar el camino de otros. Y esa es la grandeza. Pero para poder iluminar el camino de otros, primero tienes que conocerte a ti muy bien y luego les tienes que ver para crear las condiciones que les sirva. Y ya está. ¿Y cómo puedes retarles de una manera correcta? Es decir, ¿hay alguna forma? ¿No hay alguna forma? Porque es un tema súper interesante. Es decir, tú ahora vale, tengo que primero entenderme a mí. Luego tengo que disociarme de mis expectativas contigo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y llegar a entenderte por lo que tú eres, por cómo eres y en el momento en el que estás de tu vida, ¿no? Entre comillas, por decirlo así. Y ahora no tengo que ser ese faro, pero tengo que acompañarte. Sí, tengo que ser el faro que ilumina, pero no el que brilla. Claro, exacto. O sea, no soy el Dios al que te tienes que referir. No, soy la persona que te acompaña y te ilumina el camino. Y en esa forma de acompañar, es decir, ¿de qué manera correcta yo puedo retar a mi equipo para que estén motivados, para que me vean como ese faro, como tú dices, no que brilla, sino que va iluminando y que les va acompañando y que de manera conjunta, ¿no? Yo crezco y ellos crecen? A ver, hay varias cosas que tener en cuenta aquí, ¿Vale? Creo. La primera es que hay que entender que la motivación es personal. ¿Vale? Y que tú no puedes motivar a nadie. ¿Vale? Que esto es una cosa que generalmente no se explica así. No puedes motivar a nadie. Y no puedes motivar a nadie porque la motivación es personal. Lo único que podemos aspirar a hacer es crear los contextos y las condiciones para que cada una de las personas de nuestros equipos encuentre lo que les motive. ¿Vale? Es decir, yendo a la semántica de la palabra motivación, motivación no es que tú tengas ganas de hacer cosas. Motivación es que tengas un motivo para hacerlas. Esa es la motivación. El tener ganas está muy bien, pero teniendo solo ganas no vas al gimnasio todos los días. ¿A qué no? No. Claro, porque tener ganas y tener motivación son cosas diferentes. Entonces, ¿qué motiva a las personas? A cada una algo distinto, que pueden encontrar en el contexto que tú crees como líder. Y eso es lo primero que hay que entender, ¿no? Entonces, ¿cómo se reta? Pues a cada uno también de manera distinta. Hay gente, por ejemplo, ¿no?, que el reto tiene que ir en función de un objetivo. Hay gente que se mueve por objetivos y cuando le pones algo delante y además les dices, esto es difícil, ¡wow! Ya está, ¿no? Les tienes. Creando además otra serie de condiciones, porque la motivación es un sistema complejo y multifactorial, ¿vale? Pero hay, digamos, drivers distintos para cada uno. A otra gente, por ejemplo, lo que les motiva es el sentimiento de pertenencia, es decir, las personas con las que trabajan. Entonces, bueno, lo del conseguir o no conseguir, sí me importa, pero menos, pero oye, si está esta persona y esta persona y esta persona, yo quiero formar parte de eso, ¿no? Sí. Y hay otras personas a lo que les motiva muchísimo el poder ser autónomas, tomar sus decisiones. Oye, sí, yo me encargo de esto, que es una cosa chiquitita dentro de todo lo que estamos haciendo, pero aquí... A mi manera. A mi manera, ¿no? Entonces, estos tres pilares son los pilares básicos de la motivación intrínseca y no se pueden obligar. Lo único que podemos aspirar es a crear las condiciones para que la gente encuentre lo que de verdad les motiva. Es decir, la razón por la cual van a hacer eso que quieren hacer. Entonces, ¿cuál es ese equilibrio reto-apoyo? A pesar de que yo te conozca bien y sepa que a ti lo que te motiva es el objetivo y el llegar y lo que sea,
pero habrá momentos en los que necesites más apoyo, porque estemos atravesando una crisis, porque tu estado emocional sea el que sea, porque tú tengas un problema personal, y hay otros momentos en los que puedas asumir más reto. Que esto también es, yo siempre digo que este tema es lo más alejado de una ciencia exacta. Claro. Porque el reto tiene que ser lo suficientemente importante como para que a ti te motive, pero lo suficientemente alcanzable para que no te desmotive. Y eso es complicado. un arte. Sí, y ese complicado. arte pasa por conocer muy bien a las personas que tienes a tu alrededor. Hay mucha gente que lidera personas que no se para a conocer a las personas de su equipo. Está muy focalizada en lo que tenemos que hacer. Y a mí desde ese punto de vista me parece un error porque es muy poco efectivo. Si yo no conozco a las personas de mi equipo, es muy complicado que pueda crear las condiciones de contexto que les permitan dar lo mejor de sí mismas. Entonces, conseguiré probablemente los objetivos, ¿eh? De hecho, hay muchas personas que en la empresa son conocidos por tener mucho éxito, ¿no? Éxito definido como se define en una empresa, que es que tienes que hacer una cosa y la haces. La pregunta es ¿a costa de qué y cuán sostenible es ese sistema que tienen de conseguir los objetivos? Al final yo creo que ahí es justo cuando entran las personas se empiezan a quemar, ya no están tan contentas, porque sí, tú cumples el objetivo, haces la tarea, pero ¿dónde está? Es que de esta conversación me está llamando mucho la atención el cómo nosotros una palabra tan simple como motivación la entendemos de una manera, ¿no? Y tú justo me acabas de cambiar la definición y además digo, es que es verdad, es que eso no es la definición de motivación, ¿no? Pero eso también entra luego a justo lo que estábamos comentando de cómo creas ese clima adecuado para estas personas, de manera que sí, cumplan no mis objetivos, ¿no? Los objetivos de la organización, pero además no se frustren, no se quemen, no quieran irse justo cuando termine ese proyecto, ¿no? Porque es lo que va a suceder. Claro, y es que muchas veces nos ponemos a trabajar con gente y empezamos la casa por el tejado. ¿Y a qué me refiero? Pues me refiero a que, venga, hacemos un equipo, te ponen a liderar a unas personas y tenemos este objetivo. ¿Y a qué nos vamos todos? A la tarea. Muchas veces con equipos y también yo creo que lo he hecho en clase, hago un juego que es, bueno, no lo voy a contar porque no voy a hacer spoiler, pero hago un juego y con una varilla de metal, ¿no? ¿Vale? Una varilla de metal y el objetivo simplemente es bajar la varilla al suelo desde una altura del pecho de las personas que están participando, ¿no? Cosa que a priori no debería ser especialmente difícil, teniendo además en cuenta que existe una cosa que se llama gravedad y que los cuerpos con masa, ¿no? Pues suelen bajar. Bueno, la gente en general se queda bastante asombrada cuando no son capaces de hacerlo. ¿Por qué? Pues porque, como te decía, nos dan una tarea, ¿no? Un objetivo, y nos ponemos al objetivo, sin construir el equipo, sin pararnos a preguntar ni cómo estamos, ni qué necesitamos, ni qué esperamos los unos de los otros, ni cuáles son esas reglas del juego. Entonces, claro, unas personas con diversidad intrínseca, porque son todas distintas, ¿no? Con expectativas distintas, con formas distintas de hacer las cosas, que no han hablado previamente, no se han puesto de acuerdo de cómo van a trabajar juntas. Y de repente ahí las tenemos enfocadas en la tarea. Y entonces, ¿qué empieza a pasar? Es que, fíjate lo que está haciendo este. Es que esto no se hace así. Es que yo tengo razón. Es que además se está metiendo en mi trabajo. Con lo cual, como no hemos trabajado la parte más importante, que es las relaciones y cómo vamos a trabajar juntos, y nos ponemos directamente a hacer lo que nos han pedido, pues claro, al final, ¿qué pasa? Pues que
Problemas, generalmente problemas, ¿no? ¿Y los problemas qué hacen? Dañan fundamentalmente las relaciones. Y no hay que olvidar una cosa, los seres humanos somos mamíferos sociales, para nosotros las relaciones son muy importantes. Entonces, cuando trabajamos con gente con la que no nos llevamos bien, porque es que tenemos discusiones todos los días, al final no queremos estar ahí. Y encima, como eso nos pasa, el proyecto tampoco va bien y no estamos consiguiendo los objetivos. Y además, uno nos metemos a opinar sobre los otros y entonces tampoco tenemos la confianza ni la seguridad psicológica para levantar una mano y decir, esto no está funcionando. Con lo cual, no hay ninguna razón que nos permita seguir ahí. Completamente. Es que este tema es tan importante y se enseña tan poco. Si yo ahora te dijese, ¿cómo podemos enseñar esto de una manera afectiva para los jóvenes? ¿Tú qué me dirías? Bueno, Perdón por cortarte. Te lo digo porque es un mensaje que escuchamos tanto en redes sociales y que ahora se habla tanto, ¿no? Y que los gurús, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo sacan mucho. Yo últimamente lo escucho mucho. No sé si el algoritmo justo me tendrá pillado. puede ser. Pero digo, vale, perfecto. Digo, esto existe, esto funciona así y esto es importante. ¿Cómo podemos aprenderlo nosotros o cómo lo enseñarías tú? Bueno, yo he intentado enseñarlo. Yo daba clase en una universidad de Madrid y justo esto que estás diciendo era lo que traté de hacer en esas clases, ¿no? Yo creo que a liderar y a trabajar en equipo se aprende haciendo. Vale. Haciendo con el soporte adecuado de, oye, te cuento, tenemos una conversación como la que acabamos de tener, ¿no? Y vamos a ver cómo trabajamos. Yo no creo que los jóvenes ahora sean gente con menos habilidades o menos capacitada o menos nada que generaciones anteriores. De hecho, creo que en algunos sentidos estáis más abiertos a según qué tipo de cosas, ¿no? Porque antes es verdad, a ver, que hay diferencias culturales importantísimas entre generaciones, esto es un hecho. Es un hecho porque las sociedades han evolucionado y también por la forma en la que nos han educado. Mis expectativas cuando me incorporé a mi primer trabajo eran probablemente completamente distintas a las expectativas que tiene ahora una persona que acaba la carrera y se incorpora a su primer trabajo. Y a la vez, yo creo que también por el contexto en el que estáis viviendo, en el que os habéis educado, eso hace más fácil ciertas cosas. Por cierto, y más difícil otras. O sea, claro, que hay de todo, ¿no? Pero yo creo que esto se aprende haciendo, pero haciendo desde el sitio correcto, ¿no? Lo primero que hice yo en su día en esas clases, aparte de montar equipos, fue enseñarles cómo construir el equipo, cómo uno establece las reglas del juego, cómo me molesto en conocerte para saber lo que te importa, lo que no te importa, cómo establecemos las expectativas. Además, tenía cierta dificultad porque de una manera intencional ninguno era el responsable del equipo. Todos tenían la misma participación. Para decirlo llanamente, no había jefes, ¿no? Claro. Eso hace que la necesidad de ponerse de acuerdo sea muchísimo mayor, porque no hay nadie que te diga lo que tienes que hacer. Pero más allá de eso y de crear las condiciones para que no les quedara otra que ponerse de acuerdo, además hubo mucho aprendizaje de ¿y cómo me pongo de acuerdo? ¿Cómo gestiono las expectativas? ¿Cómo establecemos las reglas del juego para que todo el mundo sepa lo que puede esperar? ¿Cómo creamos nosotros ese entorno de seguridad psicológica para que si alguien necesita algo lo pueda pedir? ¿Cómo nos damos feedback? Que este es el gran caballo de batalla, ¿no? Si estás haciendo algo que para mí supone un problema,
o necesito pedirte algo de una manera específica, ¿cómo te lo hago llegar para que nuestra relación no sufra? Claro. Por ejemplo. Entonces, a hacer equipo, en mi opinión, se aprende haciendo equipo. ¿Qué pasa? Pues que esto requiere de una energía, un esfuerzo y una dedicación que muchas veces simplemente no son exigibles a alguien que esté dando clase en una universidad, por ejemplo, ¿no? Lógico. Y además, luego, claro, esa persona tiene que tener los skills adecuados para poderse poner en esa situación. Pero a día de hoy hay veces que todo lo que estás comentando es bastante complicado, ¿no? Yo creo que se complica por la existencia de algo que ha surgido a través del COVID, ¿no? Que es el teletrabajo. Es decir, ¿es igual de fácil montar un buen equipo presencialmente que telemáticamente? ¿O tú qué piensas? ¿O realmente lo puedes llegar a conseguir pero tienes que hacer un poco de sobreesfuerzo? Fíjate, no sé si es igual de fácil o no, porque claro, fácil o no fácil dependerá de quien lo juzgue, ¿vale? Pero yo lo que creo que pasa fundamentalmente es que intentamos trasladar a entornos híbridos y remotos las recetas que nos funcionaban en entornos presenciales, sin entender que el contexto ha cambiado. Es decir, un ejemplo, vamos, no sé si con la gente de la oficina venís todos los días o no, no lo sé, pero alguna vez vendréis, ¿no? No solo hoy que habéis quedado conmigo, exacto. Alguna vez vendréis. Y las veces que venís, ¿no? Os vais a la máquina del café y a lo mejor os contáis el fin de semana o estáis hablando de lo que va a pasar a continuación, ¿no? Y eso hace relación. Justo hemos hecho eso antes, literalmente. ¿Ves? Vale, ¿qué pasa en entornos remotos? Que vamos al grano, ¿sí? Tengo una reunión contigo a las 9 para hablar del proyecto que tenemos o de que Dana viene mañana a grabar esto. Y se queda ahí. Pero ni te pregunto por cómo estás, ni me he tomado no tenemos esos 10 minutos de risas, ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, la relación no se establece de la misma manera. Esto se vio muy bien durante el COVID, ¿no? Mucha gente se quejaba de que tenía reuniones una detrás de otra sin... Yo me acuerdo de una clienta que decía, es que no puedo ni ir al baño, porque como no hay tiempo de traslado, ¿no? Cuando estás en una oficina, oye, tienes una reunión en la sala 1 y todo el mundo entiende que si la otra es en la sala 3, pues como no te teletransportas, pues hay un ratito que ¿no? Despacio, sí. Despacio. Pero virtualmente no. Ven el hueco y si cabe, entra. Claro. ¿No? Entonces, hemos trasladado, tanto trabajando como en el establecimiento del equipo y las relaciones, tal cual las recetas que teníamos en el entorno presencial. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que los entornos remotos e híbridos no funcionan igual. Entonces, si entendemos que no funcionan igual, tenemos que hacer otras cosas. Entonces necesitamos más experiencia, ¿no? Trabajando en estos entornos para poder buscar esos ingredientes. Más intención. Vale. ¿Yo qué necesito? Si no te veo nada más que 2 veces al mes, ¿yo qué necesito? Pues antes te veía en la oficina y se veía que tenías la cara un poco así, a lo mejor me acercaba y te preguntaba. Ahora mismo en entornos remotos, que además hay mucha gente que no se pone ni la cámara y que además la atención está mucho más disipada, ¿verdad? Porque no vamos a confesarnos, pero ¿cuántas veces estamos totalmente presentes en reuniones remotas? Sin hacer nada más. Pocas. Entonces, no me pongo la cámara, además estoy haciendo otra cosa, no tengo presencia. Las cosas hay que manejarlas de otra manera. Sin embargo, seguimos conduciendo las reuniones como si estuviéramos todos en la misma sala y claro, me miras a los ojos y sé que ahora mismo a lo mejor estás pensando en otra cosa, pero es difícil que estés haciendo otra cosa. Así que lo primero que tenemos que ser es intencionales y pararnos a pensar qué es lo que está necesitando mi equipo, ¿no? A lo mejor tengo que deciros, oye, mira, vamos a quedar, pero no para trabajar. Vamos a quedar a tomarnos un desayuno todos juntos. Y cojo y te mando el desayuno a casa. Y a las 9 nos conectamos todos y nos ponemos la cámara y nos echamos unas risas y hacemos lo que antes hacíamos en la máquina del café, pero en remoto.
O propongo un día de ir todos a la oficina el mismo día para vernos. Y en vez de trabajar tenemos una sesión de hacer equipo y compartir. O te llamo regularmente por teléfono, como se hacía antes, que sé que en las generaciones, por ejemplo, más jóvenes esto funciona regular, porque lo de hablar en síncrono me da mucho yuyu. Pero a lo mejor te mando mensajes y me intereso por cómo estás. Es decir, el liderazgo tiene que ser intencional y tiene que tener mucha presencia, mucha presencia. Y como no te veo tanto como antes, tengo que acostumbrarme a hacer muchas más preguntas. Preguntas de otro tipo, no solo del trabajo. ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Cómo lo estás viendo? Claro. ¿Qué te está faltando? ¿Cómo puedo acompañarte mejor? Estar más presentes todavía. Claro, claro. ¿Alguna vez te han dicho alguna frase que te haya resonado y que hayas dicho, agradezco que me dijeran esto porque luego me ha servido para hacer las cosas de una manera distinta? Cuando estás en contacto con tus emociones y hablas desde el corazón, el impacto que tienes es absolutamente distinto. Y luego ya entrando justo a la parte de la libreta y antes de ir a la pregunta final, ¿no? Que es un poco el hilo conductor de esto, nosotros esta libreta se la damos a todos nuestros invitados para que pongas lo que quieras. Hay gente, literalmente, que ha dibujado, hay gente que ha puesto un comentario gracioso, hay gente que da las gracias. Yo te la voy a dejar, te voy a dar una página. ¿Vale? Y la pregunta, porque nos lo hacen, es, ¿algún momento saldrá más adelante y con el permiso de todos? Pero esto es simplemente una dedicatoria, un agradecimiento. Tú puedes hacer aquí lo que quieras. Entonces te dejo, nadie va a mirar, ni se te va a enfocar. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y ya justo para terminar, Danae, nosotros empezamos esto con un propósito, ¿no? Ligado a lo que habías comentado, ¿no? Una motivación, por decirlo de alguna manera, motivo, que es, vemos que a día de hoy, sobre todo, al final los jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Estamos bombardeados de información constante, bombardeados de unas expectativas de construir algo específico, de un éxito muy categórico, ¿no? De tienes que tener un Porsche, un penthouse en Miami y ir en barco y comerte un súper entrecot, ¿no? Es decir, cada día lo explicamos de una manera distinta, pero realmente el punto más o menos es el mismo. Y yo no te voy a ser hipócrita, a mí me gustaría ir en un Porsche, tener un buen reloj, pero para mí eso no es el éxito. Y creo que cada persona tiene su visión del éxito porque es súper subjetivo y completamente loable, ¿no? Entonces, ¿qué es para ti el éxito? Pues es que no puedo estar más de acuerdo contigo. Hay mucha gente que se ha comprado la definición que nos da la sociedad de éxito y que cuando tienen mi edad y más años descubren que no les resuena nada, ¿no? Para mí el éxito es contribuir al mundo de la manera que quiero contribuir, que en lo que yo hago es el desarrollo de las personas. Y eso es el éxito porque creo que haciendo eso voy a dejar un mundo mejor que el que me he encontrado y eso me hace feliz. Así que para mí el éxito tiene mucho que ver con mi propósito vital y mi contribución y
y la manera de estar, ¿no? No es una cuestión de qué tengo, qué dejo de tener, es más qué doy, cómo puedo contribuir. Así que desde ese punto de vista hago lo que me hace feliz, que es lo que me conecta con mi propósito y para mí eso es el éxito.